En el día de hoy estamos denunciando que nuevamente el Partido Nuevo Progresista aprueba un presupuesto descuadrado, irreal y que no atiende las necesidades del país. Durante la conferencia de prensa los compañeros estarán hablando de cada uno de los puntos en cuanto al descuadre del presupuesto, la irrealidad de lo que están aprobando y específicamente en áreas en donde reducen la cantidad de fondos asignadas, áreas de importancia para el país. Específicamente sobre el descuadre del presupuesto, el PNP presenta un presupuesto de unos 9.250 millones y está por debajo en los recaudos por 1.116 millones de dólares. Eso se suma de la siguiente manera: un descuadre en los 360 millones de la ley 154, 125 millones del IBULOTO, el descuadre que ellos estimaron cierta cantidad de fondos que ingresarían al fisco, pero que están por debajo de sus propios estimados. Y repito, 360 de la ley 154, 125 del IBULOTO, 110 millones en préstamo adicional, 100 millones de otros préstamos más, que es la transferencia o las transacciones judiciales, y un préstamo arrastrado, ¿verdad? Un préstamo que se cogió en el primer año de esta administración, que era el Fondo de Estabilización, que es de 500, el balance es de 500 millones, pues están trayendo ahora esos 500 millones nuevamente para poder cuadrar este presupuesto. Ustedes suman esas partidas, ven que el presupuesto en cuanto a gastos va por encima de los recaudados y que tiene un déficit real de 1.1 billones de dólares. Lo quiero dejar ahora con el compañero senador Dalmao, después el compañero Vega Ramos y Cirilo Tirado establecerán los puntos. Queremos dar énfasis, y buenos días a los amigos de la prensa, queremos dar énfasis en que el gobierno que dijo que iba a traerle un cambio a Puerto Rico y que iba a cuadrar los presupuestos, sobreestimó unas partidas importantes y presenta un presupuesto de arranque, de salida, con un descuadre de más de $1.000 millones. Aquí no están identificados en el presupuesto dónde están los fondos que necesita salud, cuando el programa de Mi Salud está colapsado. ¿Dónde están los fondos que necesita educación? ¿Dónde están los fondos para mejorar la política pública de seguridad? No están en este presupuesto. Pero sí están escondidos los más de 100 millones que han gastado en los pasados meses en publicidad. En las vistas públicas se les preguntaron a las agencias de gobierno sobre las partidas de publicidad. El presupuesto dice una partida y los contratos en la oficina del Contralor para el gasto publicitario, en muchos casos se multiplica hasta por 10 la cantidad que están gastando en exceso en gastos de publicidad. Pero el dinero para Mi Salud, el dinero para educación, el dinero para seguridad, el dinero para la política pública de desarrollo económico no está en este presupuesto. Es un presupuesto descuadrado, engañando al país nuevamente y que no cumple con las expectativas de las necesidades en las agencias de gobierno principales del país. Hay que tener bien claro que este es el 15º presupuesto de los pasados 19 que ha aprobado la legislatura del PNP. O sea, que 15 presupuestos de los últimos 19 años han sido aprobados, incluyendo este, por la legislatura del PNP. Hay que recordar también que Puerto Rico se encuentra en el 5º año de crecimiento económico negativo. Esta legislatura y el gobierno del PNP han tomado 9.000 billones de dólares, o sea, 9 billones de dólares prestados a lo que es el fondo de COFINA. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿dónde está ese dinero? ¿Cuántos empleos han generado? Si a eso le sumamos los 5 billones de dólares que han tomado prestados, o para refinanciar deuda, o para adelantos durante el año fiscal, estamos hablando que este gobierno ha tenido cerca de 14 billones de dólares en sus manos
y todavía tenemos un desempleo de 14, 16% prácticamente, quiebra de comercio, una situación económica mala en el país, y hemos visto cómo hoy vemos en el Departamento Sombrilla de Familia un incremento en los fondos que reciben para ayudas al individuo. Y cuando vemos los datos estadísticos, hay 100.000 personas más que están tomando, que están recibiendo el PAN. ¿Qué implicación en este presupuesto haya para todo esto? Que mientras le han cortado, por un lado, 395 millones al componente de desarrollo económico, la pobreza incrementa porque están dándole dinero, ayudando a las familias a través de fondos federales. O sea, se genera pobreza en Puerto Rico y lo que le están dando es prácticamente los fondos federales a través del programa del PAN, de asistencia nutricional al ciudadano. Compañero Luis Vega, pues ampliará un poco más sobre esto. Gracias, compañero. Ustedes recordarán que en el 2009 el gobernador Fortuño dijo que iba a presentar un plan multianual de presupuesto para estabilizar, como llamó, en la finanza del país. Por eso es que se habló de un fondo de estabilización a 3 años, por eso es que se hablaron de unos arbitros temporeros a la ley 7, por eso es que se hablaron de los 30.000 despidos en el sector gubernamental. En ese año, el gobernador Fortuño y su gobierno le dijeron a través de la Junta de Planificación que si hacíamos eso, que fue la ley 7, los 30.000 despidos, los 12 nuevos impuestos y los 7.000 millones de dólares en préstamos, para diciembre del 2010, la Junta de Planificación certificaba un crecimiento positivo de la economía del país de 2%. O sea, exacto, bueno, estábamos en menos 2, y más los 2 que ellos decían que iban a estar, iba a ser que íbamos a subir el 4% de la economía del país. ¿Qué acabó pasando? La Junta de Planificación tuvo, y certificaban que si no hacíamos nada, nos íbamos a mantener en negativo .2. Esos eran los números de la Junta de Planificación en el 2009. ¿Qué acabó pasando según la certificación de la propia Junta de Planificación? Que la medicina amarga de Luis Fortuño, la teoría de presupuesto de Luis Fortuño, no solo no elevó la economía a un positivo 2.0%, sino que agravó la situación y tuvieron que certificar un negativo 3.8%. O sea que duplicaron la crisis económica del país gracias a la política presupuestaria, y ahí están los 30.000 desempleados en el sector público y los que provocaron en el sector privado, que han llegado luego de 2 años a sobre 120.000 personas que han perdido sus empleos gracias a las políticas presupuestarias del gobernador Luis Fortuño. Esa es la situación que tiene la economía del país en el estado precario donde están, que le han provocado la ruina y el desempleo a 120.000 familias puertorriqueñas, precisamente con los presupuestos que ellos decían que iban a crear empleo para esas familias puertorriqueñas, y con unas iniciativas que tampoco crearon empleo. Le deben al país, de los 130.000 empleos que decían que iba a crear las APP y los 7.000 millones de dólares que decían que iba a haber de inversión privada, le deben los 7.000 millones de dólares de inversión privada, porque nadie ha invertido, y le deben 127.000 empleos. Porque el director de la agencia de APP nos dijo en vista pública que se habían creado 3.000 empleos temporeros en la renovación de las 100 escuelas. O sea que ahí nada más le deben sobre 127.000 empleos al país. A eso hay que sumarle los 25.000 empleos adicionales que le deben al país de las enmiendas a la ley de cierre. Y esa es la realidad de las decisiones fiscales y presupuestarias en lo que tiene que ver con el empleo. En otras áreas que han señalado, y por eso, como decía el compañero Cirilo Tirado, lo único que ha aumentado es la asignación del PAN, porque hay 100.000 familias puertorriqueñas que han sido víctimas directas de las políticas de desempleo del gobernador Luis Fortuño y la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa. O sea, lo único que ha aumentado es la pobreza y la miseria de las familias puertorriqueñas.